Y vamos a conversar sobre este tema con Israel Quino, que es abogado constitucionalista. Israel, gracias por venir. Jimmy, agradecido por la invitación, un placer estar en Ciudad Abierto. A ver, ¿qué ha pasado que de pronto aparece un papel y todo el mundo pitita, decía, aquí está la prueba, el Tribunal Constitucional dice que es legal que haya asumido doña Yanine Áñez, y ahora nos dicen oficialmente todo lo contrario? ¿Qué ha ocurrido? Es correcto, el tiempo en el que el Tribunal Constitucional de oficio publica un comunicado de prensa en su página web que, según el requerimiento fiscal, se le atribuye al jefe de informática, eso existen incoherencias al respecto, no genera ningún aval al efecto de la toma del poder. No dice que es correcta esa interpretación, sino acude a un fallo jurisprudencial de hace casi 20 años, ¿no?, en el que dice, así interpretamos esa vez. No dijeron en ningún momento está correcto o no está correcto. Pero esa publicación de oficio ha generado más desconcierto en los actores políticos y han dado por bien hecho la toma abrupta del poder político en noviembre de ese año. No es hasta el 15 de enero del año 2020 que el Tribunal Constitucional recién emite una declaración constitucional plurinacional 01/2020 en la que reconoce, ¿no?, la extensión de los poderes legislativo, ejecutivo y de las entidades territoriales autónomas. Ahora bien, si eso ocurrió, el gobierno de Yanine Áñez del 12 de noviembre de 2019 no es legal. Es correcto la interpretación, por ello el Ministerio Público apertura un proceso a la ex senadora Jimmy, no la procesa a la expresidenta, por la forma, ¿no?, en la que irrumpe y quebranta el orden constitucional, interpretando de manera inadecuada el texto constitucional respecto a las reglas de la sucesión presidencial. De allí que ante el inminente vacío de poder asumen, interpretan, se arrogan la interpretación constitucional, cuya única entidad es solamente el Tribunal Constitucional que puede hacer aquello, y asumen que la sucesión que ellos aplicaron, ¿no?, de hecho, de facto podría decirse, es la correcta. Fue apoyada por las Fuerzas Armadas y este hecho recién es reconocido, Jimmy, en enero del 2020. El primer momento, la irrupción, exacto, esos actos, inclusive a la tesis del Ministerio Público, subversivos, quebrantaron el orden constitucional. Entonces, las masacres de Sencata, El Pedregal y Sacaba fueron cometidos cuando ella no era presidente legítima. Por tanto, no corresponde juicio de responsabilidades, sino juicio ante la justicia ordinaria. Ahí hay dos elementos. El primero, en la forma en la que toma el poder. Eso es lo que se está haciendo investigado. Y hace 24 horas un juez le amplía 6 meses la detención preventiva, adhiriendo, sumando un nuevo ilícito, un tipo penal, que es el de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Ejerce el poder la señora, en ese tiempo senadora Áñez, ejerce el poder, ¿no? La reconocen de hecho, las Fuerzas Armadas le dan parte, ¿no? La propia policía, y el orden instituido, los ministerios y todos reconocen aquello, de hecho, ¿no? Ejerce de una manera, podría decirse, no constitucional, sino hasta enero. El 15 de enero recién se dice que es constitucional. Entiendo. Ahora, hasta García Mesa, que también ejerció de manera ilegal el gobierno, juraron, él juró en el Estado Mayor, etcétera. ¿Es un detalle importante o no tiene ninguna significación el hecho de que Yanine Áñez no jurara delante de nadie? Es lo más sorprendente porque ni siquiera le imponen legal y constitucionalmente la banda presidencial, lo hace un efectivo militar entre pasillos, saliendo del Salón de Espejos del Palacio de Gobierno, y le pone la banda presidencial. Y esto está pues fuera de todo texto constitucional y toda normativa legal. Por ello, el proceso que en este momento se le investiga debe llegar también a todos los actores que en ese momento dieron por bien hecho la toma del poder público lejos del mandato de la Constitución. Ahora, un abogado que se reclama el haber sido el autor intelectual de este entre comillas sucesión, digamos, es Luis Vázquez Villamor. Él dice que incluso fue quien negoció con el Tribunal Constitucional para que haya este informe, que ya vemos que no tiene validez legal, pero bueno, para que haya este informe, y el que se inventa que doña Yanine debía ser nombrada presidenta. Entonces, ¿qué responsabilidad tendría él? El primer momento en el que el doctor Vázquez Villamor
anuncia públicamente, recuerdo que lo entrevistaron inclusive en la Plaza Murillo, ¿no? Dice que se generó un asesoramiento. Creo que hasta el asesoramiento jurídico, hasta ahí llegan las competencias de cualquier abogado que puede recomendar. Si de ahí para adelante haya generado una inducción en la toma de decisiones, en la cual, en mi percepción, Jimmy, quien debería entrar de lleno a un proceso de investigación es el señor Tuto Quiroga. También. Porque él afirmó tras el proceso de negociación que le dio órdenes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que dejen sobrevolar el avión que recogía el expresidente Morales. Entonces, creo que son quienes deberían ser investigados. Y la responsabilidad o no del doctor Vázquez Villamor debe ser de manera objetiva investigada también, si es que así corresponde, por las autoridades competentes. Sí, hay harto que investigar también, porque se han utilizado no solamente, yo creo, algunas formas de convencimiento, sino también ha habido hasta extorsión a los empresarios. Ya estamos develando poco a poco, pero me parece que con esto el panorama del golpe está claro. Está claro, no hubo ninguna posibilidad de que constitucionalmente Yanine Áñez asumiera el poder. Lo hizo de manera ilegítima y ya podemos volcar la hoja. Desde el 12 de noviembre hasta el 15 de enero, ese ejercicio del poder fue irregular, lejos de toda norma y respaldo constitucional. No es hasta el 15 de enero de 2020 que recién se dan las reglas y el Tribunal Constitucional, que es la única instancia, Jimmy, que reconoce la interpretación de la Constitución, dio por bien hecho el ejercicio del poder público. Y así está en el fallo, reconoce el vacío de poder, hace un debate entre la norma regla de 5 años del ejercicio de un mandato presidencial versus la norma principio que dice no, democráticamente no puede existir el vacío de poder, y le da por bien hecho todo aquello. Claro, pero tarda un tiempo, sí, y además ya para esas fechas también, muy cerquita, ya se acepta la renuncia de Evo Morales, sí, porque también no dice claramente el ordenamiento jurídico boliviano que entra en efecto la renuncia una vez que es aceptada, ¿no? Que es leída y aceptada, además, porque también la puede rechazar el Congreso y entonces sigue siendo presidente, como Carlos Mesa siguió siendo presidente a pesar de que renunció 3 veces. Sí. A la tercera recién cuando le aceptan, bueno, hasta luego pasa el señor Rodríguez Belcé, pero acá no hubo nada de eso. Sí, es primero el procedimiento es que se lea la carta, se admita, se acepte la misma y recién puede activarse el mecanismo de sucesión. En este caso no hubieron las posibilidades ni siquiera para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, como único órgano, ¿no?, para conocer aquello, se reúna y delibere. Por ello, la investigación a esta famosa mesa de negociación, que aparentemente, Jimmy, se han arrogado esa competencia de la Asamblea Legislativa y haber definido el destino del país, inclusive al margen de la Constitución. Es delito. Sí, por eso se está investigando. Eso es delito. Sí, sí. Que no se haya permitido que la mayoría de congresistas asistan al Congreso, puedan asistir al Congreso, puedan discutir libremente, también es delito. Es correcto. Si hubiera asistido la Asamblea Legislativa a sesionar, otro hubiera sido el destino del país, porque el propio EMAS se hubiera reorganizado, hubiera cambiado la presidencia del Senado y se hubiera aplicado como corresponde la sucesión presidencial constitucional. Avisorando ese camino, acuden a otro escenario interpretativo de hecho, ¿no?, por las circunstancias coyunturales, toman una decisión política, respaldan las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no?, y asumen abruptamente, quebrantando el orden constitucional, el poder público y lo ejercen. ¿Qué hicieron unas semanas después de asumir el mando del poder político? Las masacres que ya conocemos. Claro. Asumen una decisión política que viola los derechos humanos, sí, y al final es una solución económica también, porque se robaron hasta los ceniceros. Israel, sí, muchas gracias por haber venido. Agradecido por la invitación, Jimmy. Buenas tardes.